Buenas tardes, mi nombre es Telma Esperanza Ortega, estudiante de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pasante de la clase de Auditoría en Sistemas de Información 2 con el ingeniero Guillermo Brand, y en esta ocasión les hablaré acerca de las normas internacionales de auditoría, NIAs. ¿Y qué son las NIAs? Las NIAs son normas internacionales de auditoría, son un conjunto de reglas, principios y procedimientos que debe seguir el auditor para que pueda evaluar de manera integral y confiable la situación de la empresa. En esta ocasión hablaré acerca de la NIA 240, 315 y 330. Bien, la NIA 240, que nos habla sobre el fraude en una auditoría de estados financieros, esta NIA trata de las responsabilidades del auditor con relación al fraude en una auditoría de estados financieros, ya que los errores en los estados financieros pueden surgir ya sea por fraude o por equivocaciones. Un fraude es un acto intencional por una o más personas dentro de la administración, los encargados del gobierno corporativo, empleados o terceros que impliquen el uso de engaño para obtener una ventaja injusta o ilegal. Puede existir incentivo o presión para emitir información financiera fraudulenta cuando la administración está bajo presión de fuentes de fuera o dentro de la entidad para lograr una meta esperada, quizás de utilidades o de resultados financieros. Un auditor que conduce una auditoría de acuerdo a la NIA es responsable de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores de importancia relativa, ya sea por causa de fraude o equivocaciones. Los objetivos del auditor son identificar y evaluar los riesgos de errores de importancia relativa de los estados financieros debido a fraudes. El auditor deberá evaluar si las relaciones inusuales o insospechadas que se han identificado al desempeñar los procedimientos analíticos, incluyendo las relacionadas con cuentas de ingreso. Deberá evaluar si la información obtenida con los otros procedimientos de evaluación del riesgo y actividades relacionadas desempeñadas indican que están presentes una o más factores de riesgo. El auditor deberá planear y desempeñar procedimientos de auditoría para poner a prueba la propiedad de los asientos del libro registrados en el libro mayor y otros ajustes hechos en la preparación de los estados financieros. Deberá seleccionar asientos y otros ajustes del diario hechos al final del ejercicio que se reporta y revisar las estimaciones contables. Si el auditor identifica un error, ya sea de importancia relativa o no, y tiene razón para creer que es o puede ser el resultado de fraude en el que está involucrada la administración, deberá reevaluar la valoración de los riesgos de error de importancia relativa. Si el auditor ha identificado un fraude o ha obtenido información que indique que puede existir un fraude, deberá comunicar estos asuntos de manera oportuna a nivel apropiado de administración. En conclusión, esta NIA es indispensable para cada empresa, ya que con ella el auditor sabe qué pasos debe tomar en caso de que la empresa presente un fraude, ya sea por error o intencionado. Ahora les continuaré hablando sobre la NIA 315, que nos habla sobre la identificación y evaluación de los riesgos de error. El objetivo del auditor en esta NIA es identificar y evaluar los riesgos de error material, ya sea debido a fraude o error, que pudiera existir a los niveles de estados financieros y de aseveraciones. ¿Y qué son las aseveraciones? Las aseveraciones son presentaciones de la administración explícitas que se incorporan en los estados financieros, que utiliza el auditor para considerar los diferentes tipos de errores que puedan ocurrir. El riesgo de negocio es el que resulta de condiciones, eventos, circunstancias, acciones u omisiones importantes que pudieran afectar de manera adversa la capacidad de una entidad y el control interno. Es el proceso diseñado, implementado y mantenido por los encargados del gobierno corporativo, la administración y otro personal para brindar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de una entidad. Los procedimientos de evaluación de riesgo son procedimientos de auditoría aplicados para obtener un entendimiento de la entidad y su entorno. El riesgo significativo es un riesgo identificado y valorado de error material que a juicio del auditor requiere una consideración especial de auditoría. El auditor deberá aplicar procedimientos de evaluación de riesgo para proporcionar una base
identificación y valoración de riesgos de error material a los niveles de estados financieros y de aseveración. Cuestionamientos con la administración y con otro personal de la entidad que, a juicio del auditor, puede tener información que sea probable, de probable ayuda para identificar los riesgos de error material debido a fraude o error. Los procedimientos analíticos, observación e inspección. El auditor deberá considerar si la información obtenida de la aceptación del cliente o de continuación del proceso por el auditor es relevante para identificar los riesgos de error material. Si el socio a cargo del trabajo ha desempeñado otros trabajos para la entidad, este socio deberá considerar si la información obtenida es relevante para identificar los riesgos de error material. El auditor deberá obtener un entendimiento de lo siguiente: factores relevantes de la industria regulatorios y de otros factores externos, incluyendo el marco de referencia de información financiera aplicable. El auditor deberá obtener un entendimiento del control interno relevante a la auditoría. Al obtener un entendimiento de los controles que son relevantes a la auditoría, el auditor deberá evaluar el diseño de esos controles y determinar si se han implementado. Deberá obtener un entendimiento del ambiente de control y evaluar si la administración, bajo la vigilancia de los encargados del gobierno corporativo, ha creado y mantenido una cultura de honestidad y conducta ética, y deberá obtener un entendimiento del sistema de información, incluyendo los relacionados con los procesos de negocios, que son relevantes a la información financiera, considerando las áreas siguientes: las clases de transacciones en operaciones de la entidad que sean importantes para los estados financieros, los procedimientos tanto dentro de tecnología de la información como de sistemas manuales con los que dichas transacciones se inician, registran, procesan y corrigen, según sea necesario, su transferencia al libro mayor y cómo se reportan los estados financieros, los registros contables, información de soporte y cuentas específicas de los estados financieros que se utilizan para iniciar, registrar, procesar y reportar transacciones, incluyendo la corrección de información incorrecta y cómo se transfiere la información del libro mayor. Los registros pueden ser manuales o en forma electrónica. Como el sistema de información captura los eventos y condiciones que no sean transacciones, que son importantes para los estados financieros, y controles sobre los asientos de diario, incluyendo asientos no estándares de diario que se utilizan para registrar transacciones o ajustes no recurrentes o inusuales. El auditor deberá obtener un entendimiento de cómo la entidad comunica las funciones y responsabilidades de la información financiera. Para entender las actividades de control de la entidad, el auditor deberá obtener un entendimiento de cómo ha respondido la entidad a los riesgos que surgen de la TI. En conclusión, el auditor debe obtener una comprensión de la entidad y su ambiente, incluido el control interno, que sea suficiente para identificar y evaluar los riesgos significativos. Les hablaré un poco de la NIA 330, que nos habla sobre la responsabilidad del auditor de planear e implementar respuestas a los riesgos de representación errónea de importancia relativa, identificados y evaluados por el auditor de acuerdo con la NIA 315 en auditoría de estados financieros. El objetivo del auditor es obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto a los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa. Deberá planear e implementar respuestas generales para tratar los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa a nivel de estado financiero. Al diseñar los procedimientos adicionales de auditoría, el auditor deberá considerar las razones para la evaluación que se da al riesgo de representación errónea de importancia relativa a nivel de aseveración para cada clase de transacción, incluyendo si la evaluación de riesgo toma en cuenta los controles relevantes, requiriendo por lo tanto que el auditor obtenga evidencia de auditoría para determinar si los controles están operando de manera efectiva. El auditor deberá diseñar y desempeñar pruebas de controles para obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría y deberá poner a prueba los controles por el tiempo particular o durante el periodo por el cual piensa el auditor apoyarse en dichos controles. En conclusión, esta NIA establece la responsabilidad del auditor para responder en forma global a la evaluación de riesgos de errores significativos en los estados financieros a través de la aplicación de procedimientos de auditoría. Espero que esta información les sirva de mucha ayuda. Gracias.